Muy bien. Ahora, estamos aquí esta tarde para estudiar la séptima visión, que es Zacarías 5, del 5 al 11. Habiendo visto ese video panorámico, nos da una idea que todo apunta a la nueva Jerusalén que tenemos en el libro de Apocalipsis. Pero en el camino, uno de los énfasis de parte de Dios es la necesidad de tratar con el tema del pecado y volver al Señor en arrepentimiento. En cierta manera, este es el tema de la séptima visión. Vamos a leer entonces Zacarías 5, del 5 al 11. ¿Qué dice la palabra de Dios? Y salió aquel ángel que hablaba conmigo y me dijo, alza ahora tus ojos y mira, ¿qué es esto que sale? Y dije, ¿qué es? Y él dijo, este es un efa que sale. Además dijo, esta es la iniquidad de ellos en toda la tierra. He aquí, levantaron la tapa de plomo y una mujer estaba sentada en medio de aquel efa. Y él dijo, esta es la maldad. Y la echó dentro del efa y echó la masa de plomo en la boca del efa. Alcé luego mis ojos y miré, he aquí dos mujeres que salían y traían viento en sus alas y tenían alas como de cigüeña y alzaron el efa entre la tierra y los cielos. Dije al ángel que hablaba conmigo, ¿a dónde llevan el efa? Y él me respondió, para que le sea edificada casa en tierra de Sinar. Y cuando esté preparada, lo pondrán sobre su base. Bueno, esa es la porción un tanto misteriosa de la séptima visión. Ahora, ¿qué podemos aprender esta tarde de la palabra de Dios? Como introducción, vemos que el ángel toma la iniciativa, ¿no es cierto? En versículo 5, el ángel habla con Zacarías y le da una orden. ¿Cuál es la orden? En versículo 5, ¿pueden mirar sus Biblias? La orden es, alza ahora tus ojos y mira qué es esto que sale. Así que obviamente la séptima visión había empezado. De repente Zacarías estaba un poco distraído y el ángel le anima a concentrarse y le dice, alza ahora tus ojos y mira qué es esto que sale. Dios siempre quiere que sus siervos estén atentos a su palabra. Cuando viene una visión, hay que escucharla y hay que entenderla. Pero el profeta no capta muy bien la visión. Así que le pregunta qué es. Y él dijo, este es un efa que sale. Ahora, un efa, y aquí empezamos con los problemas de este pasaje. Un efa es una medida de trigo o de cereales, más o menos equivale a 22 litros. Si se imaginan la cantidad que contendría 22 litros de trigo. Pero parece que es una canasta que tiene esa capacidad. Y luego dice el ángel, esta es la iniquidad de ellos en toda la tierra. A lo menos así traduce la Reina Valera. Esta es la iniquidad de ellos. Y aquí ya encontramos otro problema, porque si ustedes leen otra versión de la Biblia en español, van a encontrar que algunas Biblias tienen la palabra apariencia en lugar de iniquidad. Esta es la apariencia de ellos en toda la tierra. Ahora aquí hay un asunto técnico, no quiero detenerme, pero cuando se tradujo el Antiguo Testamento al griego, se tradujo efectivamente la palabra iniquidad y por eso la tenemos en la Reina Valera. Hay una posibilidad que cuando se tradujo del hebreo al griego, la palabra en el texto en hebreo era la palabra para iniquidad. El asunto es que entre la palabra iniquidad y la palabra apariencia hay una mínima diferencia en hebreo. Y hay una sugerencia en los comentaristas que quizás hubo un cambio en alguien copiando, no copió bien y lo cambió de iniquidad a apariencia después que se tradujo la Septuaginta. La verdad es que la palabra iniquidad nos da un mejor sentido del texto dentro del contexto. Pero ¿cómo interpretamos esto? Versículo 6
Zacarías pregunta, ¿qué es? Obviamente él puede ver la canasta o la ánfora y él puede ver seguramente una mujer adentro, pero no entiende bien lo que le está viendo. Así que lo primero que notar para repetir, un efa equivale a 8 galones o 22 litros. Y parece que la palabra efa aquí se está usando para una cesta o una canasta que tiene la capacidad para 22 litros. Pero lo interesante es que notar el verbo sale, versículo 6. Este es un efa que sale. No dice de dónde sale, solo hay el verbo que sale. Si miramos el verso 5, al fin del versículo 5 tenemos el mismo verbo. Ahora, alza ahora tus ojos y mira qué es esto que sale. Y si volvemos al versículo 3, leemos, entonces me dijo, esta es la maldición que sale sobre la faz de toda la tierra. Así que en la visión anterior, Zacarías le fue mostrado este rollo que significaba una maldición que había salido de parte de Dios. Y parece que la coincidencia o la repetición del verbo salir en versículos 5 y 6 une las dos visiones y confirma que aquí esta mujer dentro del efa representa en alguna manera la iniquidad, la iniquidad. Ahora, en versículo 8 pueden ver que ahí está su nombre, maldad, en versículo 8. ¿Y por qué la Biblia lo presenta al pecado como una mujer? No es nada en contra de las mujeres, es simplemente que la palabra maldad es femenino y por lo tanto era más apropiado tener una mujer que represente la maldad que tener un varón. Así que maldad o maldición es lo que representa. Ahora, si avanzamos al versículo 7, Zacarías ve que sobre la efa, sobre esta cesta o ánfora, había una tapa de plomo. Ahora sabemos que el plomo es algo muy pesado, ¿no es cierto? Así que parece que el plomo, esta tapa, es pesada precisamente para retener a la mujer que representa la maldad dentro de la cesta. Parece que levantan la tapa en versículo 7 para que Zacarías pueda ver lo que hay adentro. Y adentro había una mujer que estaba sentada. Y parece que el texto en hebreo da la impresión que esta mujer estaba sentada tranquilamente adentro del efa, tapada con esta tapa de plomo. Ahora, el versículo 8 continúa diciendo, esta es la maldad y la echó dentro del efa. Así que parece que Zacarías ve una acción anterior donde la mujer es colocada dentro del efa. Y una vez que la mujer está dentro de esta ánfora, entonces la masa, la tapa de plomo es colocada encima para que la mujer no pueda huir. Así que es un poco raro, ¿no? Porque primero en versículo 7 ve a la mujer sentada en medio del efa. Y el versículo 8 habla de echar a la mujer dentro del efa. Así que comentaristas no están muy claros, pero quizás lo que estamos viendo en versículo 8 es una acción anterior al colocar a la mujer dentro del efa. En ese momento surge una acción. Versículo 9. Alcé luego mis ojos y miré, he aquí dos mujeres que salían y traían viento en sus alas y tenían alas como de cigüeña y alzaron el efa entre la tierra y los cielos. Así que muy misterioso esto, ¿no es cierto? Dos mujeres, no se explica quiénes son las mujeres o por qué están alzando la cesta con alas de cigüeña. Comentaristas observan que la cigüeña es un animal impuro. En la ley de Moisés, cuando Moisés estaba indicando qué animales o qué aves podían comer,
la cigüeña no se podía comer, estaba catalogada como inmunda. Quizás la representación aquí es porque todo lo que toma contacto con la maldad se contamina de la maldad. Entonces Dios envía, entre comillas, aves ya contaminadas para que no haya problema al cargar la maldad. Estas dos mujeres, no hay una explicación. Uno podía pensar que son ángeles, porque dice, traían viento en sus alas. Lo interesante de la palabra viento es que en hebreo la palabra viento puede ser también espíritu. Traían al espíritu en sus alas, como el Espíritu Santo impulsando a estas mujeres a llevar esta mujer maldad lejos de la tierra de Israel. Creo que tenemos que suponer que Zacarías está viendo esta visión en la ciudad de Jerusalén. La cesta estaría en la ciudad y la mujer, maldad, representaría entonces los judíos que están en pecado. Y lo que Dios está diciendo es que Él va a enviar a estos judíos en pecado lejos de la ciudad de Jerusalén. Ahora, Zacarías hace una sola pregunta, ¿no es cierto? Pueden mirar versículo 10. ¿Cuál es la pregunta que Zacarías hace? Interesante la pregunta. ¿A dónde llevan el efa? Creo que si yo hubiera sido Zacarías, habría preguntado más detalles de la mujer o las dos mujeres que están llevando el efa o el efa que representa, pero parece que la pregunta que más le intrigó a Zacarías es, ¿a dónde están llevando el efa? Y la respuesta, versículo 11, me respondió, para que le sea edificada una casa en tierra de Sinar, y cuando esté preparada lo pondrán sobre su base. La tierra de Sinar. ¿Qué significa la tierra de Sinar? La palabra Sinar, aquí lo he puesto en inglés, resumen de cuenta, Shinar, Sinar es el antiguo nombre para Babilonia. Si miramos en los primeros capítulos de Génesis, vamos a encontrar cuando la gente se dispersa después del diluvio, ahí hay una referencia a la tierra de Sinar, la tierra de Babilonia. Y esta mujer está siendo llevada a la tierra de Sinar para que allá le preparen una casa y cuando preparen la casa la van a poner sobre la base. La idea es para que quede en forma permanente en la tierra de Sinar. Ahora, ¿qué significa todo esto? ¿Cómo lo podemos entender? ¿Cómo lo podemos entender? La verdad es que es bastante difícil. Esta tarde, esta mañana, estaba leyendo varios comentarios y los comentarios no ayudan mucho porque ellos tampoco no entienden muy bien. Hay mucha especulación, tratan de tomarlo como algo simbólico o inventan interpretaciones, pero no me convencen mucho esas interpretaciones. Así que me parece que hay que quedar con la cosa más general. Claramente lo que Dios está haciendo es quitar la maldad dentro del pueblo de Israel, los que habían vuelto de Babilonia. Dios está queriendo quitar la maldad. Miren un momento en capítulo 3, aquí me equivoqué, no es 4, es versículo capítulo 3. Miren Zacarías 3, el versículo 9. ¿Se acuerdan este versículo que vimos hace un par de semanas? Porque aquí aquella piedra que puse delante de Josué, sobre esta única piedra hay 7 ojos. He aquí yo grabaré su escultura, dice Jehová de los ejércitos. Y noten estas palabras ahora. Y quitaré el pecado de la tierra en un día. Y vimos cuando estábamos comentando esa visión que parece, representa la muerte de Cristo en la cruz, cuando Él quitó el pecado de la tierra en un día. Él quitó el pecado de todos aquellos que confiaban en Él. Este libro de Zacarías está anunciando la venida del Mesías. El Mesías vendrá para quitar el pecado. Y Dios aquí anuncia que el pecado será quitado en un día, pero ¿de quiénes? El pecado será quitado de los que se arrepienten.
de los que reconocen su pecado y piden perdón a Dios. Y seguramente habían muchos en el tiempo de Zacarías que tenían esa actitud de humillarse delante del Señor, arrepentirse por sus pecados, el pecado de haber dejado la reconstrucción del templo por tantos años, y ahora estaban trabajando una vez más. Pero parece que esta visión de del Efa, está enseñando una cosa secundaria, diferente. Y es que Dios va a tratar con el pecado en dos maneras. En primer lugar, a través del Mesías, Él va a expiar el pecado. Y para que una persona disfrute la expiación del pecado, tendrá que aceptar a Cristo como su Salvador, ¿no es cierto? Tiene que reconocer su pecado, confesarlo delante del Señor y pedir al Señor perdón por sus pecados. Y sobre la base de la muerte de Cristo en la cruz, cuando una persona hace eso, el Señor le quita el pecado. Como dice el apóstol Juan, Dios es fiel y justo para limpiarnos del pecado y quitarnos de toda maldad. Pero ¿qué de aquellas personas que rehúsan reconocer su pecado? Que insisten en pecar. Lamentablemente, en el tiempo de Zacarías, había muchas personas así, que a pesar de la predicación de Zacarías, y a pesar de la predicación de Ageo, y a pesar del hecho de recién haber vuelto de Babilonia, donde pasaron 70 años por su pecado, a pesar de todo eso, habían personas tan tercas, tan desobedientes, que nunca, jamás iban a querer reconocer su pecado y volver a Dios en arrepentimiento. ¿Y qué es lo que Dios va a hacer? ¿Dejar que esas personas sigan viviendo entre el pueblo de Dios? No, claro que no. Así que esta visión parece indicar, llegará un día cuando Dios decide quitar de su pueblo todos aquellos que viven en maldad. Ahora, hay algo aquí interesante. Aquí en Zacarías tenemos una mujer que representa la iniquidad, la maldad. Pero cuando vamos al Nuevo Testamento, en la carta de Pablo a los tesalonicenses, segunda de Tesalonicenses, el capítulo 2, el apóstol Pablo habla de el hombre de iniquidad. Claro, ahí él está hablando del anticristo. Un ser humano que representa toda la maldad humana y satánica en una sola persona. Y en los últimos tiempos habrá un tremendo conflicto entre el anticristo y el pueblo de Dios, los que queden en la tierra en ese tiempo. Hay otro dato interesante también. ¿Se acuerdan del capítulo 17 y 18 de Apocalipsis? ¿Quién tenemos ahí? ¿Cuál es la gran figura en Apocalipsis 17 y 18? ¿No es una mujer? La mujer descrita como la gran ramera. Y en esos capítulos, la gran ramera es identificada con Babilonia, esta tierra de Sinar que tenemos aquí en Zacarías capítulo 5. Así que parece que el Señor está adelantando ya algunos eventos que van a ocurrir al fin de los tiempos. Lo incluye aquí en Zacarías para enseñarnos que para Dios hay un solo plan global que abarca a Israel y abarca también a la iglesia. Ahora, en este caso, la mujer que representa los judíos no arrepentidos son llevados a la tierra de Sinar, Babilonia. Solo que acaban de llegar de Babilonia. Así que, ¿cómo interpretamos esto? Bueno, en la historia nunca leemos de los judíos una vez más enviados a Babilonia. Pero en el Nuevo Testamento, Babilonia a veces representa a Roma y viceversa. Así que cabe la posibilidad de que esta profecía, esta visión, perdón, está anunciando lo que pasó a los judíos en el año 70 después de Cristo. Los judíos rechazaron al Mesías.
a pesar de todo el trabajo que él había hecho entre ellos. Él los llamó al arrepentimiento. Hizo muchas señales para confirmar él era el Mesías. Enseñó la palabra de Dios a toda la gente, se esforzó por 3 años para llamar a Israel a volver a Dios en arrepentimiento. Y lamentablemente al final de todo eso, gritaron, crucifícale, crucifícale. Bueno, Cristo fue crucificado, resucitó al tercer día, ascendió a la diestra del Padre. Los apóstoles empiezan a predicar en Jerusalén. Una enorme cantidad de judíos se convierten en esos primeros meses y luego empieza el rechazo de los judíos frente al evangelio otra vez. Y ese rechazo fue en aumento. Y al final, en el año 70, Dios decidió, era tiempo para acabar. Los romanos atacaron a Jerusalén, destruyeron la ciudad y el templo, y los judíos fueron enviados a todas partes del mundo. Podría ser que eso es lo que está significando aquí la tierra de Shinar. Los judíos enviados lejos de la tierra de Israel por su desobediencia a Dios. Para nosotros, ¿qué nos enseña como creyentes? Creo que como creyentes lo que nos enseña es, en primer lugar, a tomar el pecado en serio. Dios ha ofrecido para nosotros una manera de expiar el pecado. Tenemos que ir al Señor en arrepentimiento y pedir que Él nos perdone. Y hay perdón y hay limpieza del pecado en la sangre de Cristo. Pero si estamos en la iglesia e insistimos en pecar y no nos arrepentimos, y aunque Dios nos dé muchas oportunidades y de repente escuchamos la voz de Dios hablándonos muchas veces, pero nunca queremos escuchar, este pasaje parece indicar que llegará un día cuando ya no habrá lugar para arrepentimiento y Dios nos llevará, entre comillas, a la tierra de Sinar. La tierra de Sinar, en muchos sentidos, significa el infierno. El lugar que Dios tiene preparado para todos aquellos que rehúsan arrepentirse de su pecado. Y aquí dice que una casa le iba a ser edificada en la tierra de Sinar. Y cuando esté preparada la casa, pondrán a la mujer sobre la base en esa casa en Sinar y de ahí nunca más saldría. De repente un cuadro del infierno. Así que, hermanos, es una lección un poco corta esta tarde porque el pasaje es misterioso, no es claro para entender y por lo tanto no es necesario abundar demasiado para cansarles. A lo menos estamos completando esta octava visión. Nos queda una más para terminar capítulo 6, una más para terminar la última visión. Vamos a ver si hay preguntas ahora que quieren hacer o se habrán hecho durante la exposición, aunque ha sido corta, así que de repente los agarré desprevenidos. ¿Ok? Parece que no hay preguntas. ¿Ok? ¿Alguien quiere hacer una pregunta en el chat, por el micrófono? Si le podemos permitir, Wilfredo, el micrófono para que puedan hacer una pregunta quizás o un comentario. Ya están activos los micrófonos, pastor. Ok, muy bien, gracias, Wilfredo. Hermanos, yo sé que es un poco difícil esta visión, pero si hubiera alguna pregunta o comentario antes de terminar. Como le dije, hay partes que son un poco complicadas y no las entendemos muy bien. Ok. Judith pregunta, aclare un poquito la tapa de plomo. Parece que la tapa de plomo es simplemente un elemento muy pesado, el plomo es muy pesado. Y al poner la tapa de plomo encima, la mujer ya no podría salir. La Reina Valera coloca la palabra tapa. En otras versiones van a encontrar talento de plomo, porque la palabra en hebreo significa talento o tapa. Un talento es algo que pesa increíblemente, es algo muy, muy
pesado. Así que no me acuerdo cuánto pesa un talento, pero aplastaría la efa, me imagino. Dicen que la palabra tapa en hebreo tiene la idea de un círculo y parece que es una tapa redonda que colocaron sobre la efa, pero en alguna manera Zacarías vio que era de plomo y la idea es para retener a la mujer dentro de la tapa para que no pueda salir. Lo que viene a la mente es, en el Nuevo Testamento leemos de demonios atados con cadenas en el abismo. Y de repente al final en el infierno también Dios tapando para que nadie pueda salir. Una expresión simbólica de eso quizá. Muy bien. Bueno, si no hay más preguntas, podemos terminar ahí. No tiene sentido retenerlos. Cuando la clase es corta, aprovechemos que la clase es corta. En otros días les canso con mucha exposición, así que esta tarde es algo un poco más cortito para ustedes. Muy bien. Sí, Mónica, ¿querías preguntar algo? No, pastor, buenas tardes. Okay, Solo ya. despedirme, Ya, agradecerle. Ya, sí, sí. Bueno, antes de despedirnos, vamos a pedir al hermano Hans, por favor. Hans, si puedes dar gracias a Dios por la clase y pedir que nos pueda ayudar y tomar la lección en serio, ¿no? Del pecado. Tenemos el día de gracia para arrepentirnos, pero no seamos como esa mujer de Efa, que es la maldad y que un día será llevado lejos de la presencia de Dios. ¿Ok, Hans? Guíenos, oración. Padre Celestial, damos gracias, Señor. Gracias, Padre, porque tú eres un Dios. Tu palabra dice que tú castigas la maldad, pero antes de castigar, tú siempre eres un Dios que das la gracia, los tiempos. Gracias, Señor, porque nadie podrá llegar o decir o algo injusto que ha sido. Pero gracias, Señor, si esta palabra viene, porque tu palabra siempre dice que y hay momentos más que tú nos hablas para poder tomarlo para nuestro bien y sabiendo que como Padre, tu palabra dice que te haré entender y te haré saber el camino que debes de andar. Ese camino de justicia, los caminos que volvamos siempre a ti. Gracias, Padre, por este mensaje. Gracias también por la vida de cada hermano que estamos acá, para ser portadores también de esa verdad. Primero a nosotros mismos, pero gracias, Padre. Gracias por la vida pastoral y tú guardándole, Señor, tanto en todas sus áreas, en su cuerpo, en su alma, en su espíritu. Y gracias por este tiempo que nos ha permitido poder escudriñar tu palabra, Señor. Agradeciendo a Cristo Jesús. Amén. Amén. Bien, hermanos, amén. Dios le bendiga. Ahí terminamos por esta tarde, entonces. Dios le bendiga. Le esperamos a las 6 para el culto evangelístico. Bendiciones, que se Dios le bendiga a todos. Bendiciones. Gracias.